Bueno, estimados aprendices, este video tutorial es una guía para ustedes realizar las actividades de inglés que están involucrados en la actividad de aprendizaje 15, número 15. Vamos entonces a empezar con la primera actividad. Esta actividad está relacionado con el producto de la compañía, a company product. Lo que van a ver en esta lección es acerca de cómo describir un producto de la empresa. La primera actividad. Ustedes deben aquí imaginar que son los gerentes de una compañía. En toda la lección lo que hacen es hablarse de una compañía que llama Blue Cookies. Manager, es decir, el gerente. Y es el gerente de producción. Y ustedes necesitan comprar algunas provisiones para la línea de producción. Sin embargo, yo les voy a subir un glosario con las palabras que de pronto pueden ser desconocidas para ustedes, para que se les facilite más el realizar esta actividad de aprendizaje. Entonces, ¿qué características deben de tener en cuenta para comprar esas provisiones para esa línea de producto? Entonces, en este ejercicio ustedes deben decir sí o no, dependiendo de si ustedes creen features, significa características, dependiendo de si ustedes creen que sí sea una característica necesaria o no para comprar esas provisiones, entonces van a marcar si sí o no, yes or no. Y aquí entonces están las características, si son funciones, cualidad, peso, tamaño, costos, etcétera. Y ustedes van a colocar no las que no vean necesarias. Y finalmente le dan send, enviar. Luego, entonces les hablan acerca de qué es describir un producto. Pues producir o hacer un producto depende de la clase del producto, del campo de la industria. Nuestra compañía produce galletas, que ese es el tema, ese es el ejemplo que se utiliza para esta lección. Nosotros vamos a ver los pasos para escribir nuestro producto ahora. Entonces, la clase de mi producto, clasificar el producto. Entonces aquí nos dan unos ejemplos. Si mi producto es un ejemplo de una golosina, es un ejemplo de una galleta. Sí, estas son las características. Partes del producto. Entonces, cuando ustedes van a hablar de las partes de su producto, entonces tenemos estas expresiones. What does your product consist of? ¿En qué consiste o de qué está conformado el producto? It consists of a table and some drawers. Aquí que pueden estar describiendo. Él consiste en una mesa y algunos cajones. Entonces pueden estar hablando de una cajonera, una biblioteca. What does your product have? ¿Qué tiene tu producto? Esa es otra forma de expresarlo. Utilizar el verbo tener, el verbo to have. Entonces, como estamos hablando de una tercera persona, porque el it está reemplazando la galleta, no, en este caso está reemplazando la cajonera o la biblioteca, los bifes, lo que se quieran hablar. Entonces se utiliza el it para reemplazarlo y se utiliza el verbo tener conjugado para tercera persona, que es has. It has a table and 4 drawers. Este anterior, como pueden notar, tiene una S, el verbo es consistir, y viene siempre ligado con el of, pero se le agrega S por ser una tercera persona en presente. What is your product made up of? ¿De qué está hecho tu producto? Esa puede ser otra forma de expresarlo. It is made up of a table and 4 drawers. Aquí entonces made significa hecho. Entonces está el verbo to be, cero estar, está, como es tercera persona, entonces sería is, está hecho de, el verbo made up es el participio pasado. El pasado usted lo pueden encontrar en un listado de verbos irregulares. Made es el pasado o el verbo irregular de make. What do blue cookies have?
Bueno, ¿qué tiene las galletas de Blue, de la empresa Blue Cookies? They have flour, sugar, eggs and butter. ¿Qué contienen? Entonces ellas tienen harina, azúcar, huevos y mantequilla. Esas pueden ser formas, expresiones que ustedes pueden utilizar para hablar del producto. Product Characteristics. Ustedes entonces en esta lección que van a ver, el tamaño y la dimensión, aquí, tamaño y la dimensión de un producto. Entonces vamos a empezar por el sustantivo. Aquí tenemos que, tenemos entonces el sustantivo entonces se puede utilizar con esta forma de pregunta. What's the? ¿Cuál es el? What's the? Y podemos empezar con length. Length, con height, con depth, thickness, diameter, and width. Cuando utilizamos el what's the, solo se puede utilizar un sustantivo para hacer esta pregunta. Entonces, por ejemplo, tenemos what's the length? ¿Cuál es la longitud? What's the depth? ¿Cuál es la profundidad? Recuerden que en el glosario les coloco los términos que no conozcan. Ahora con el adjetivo, ¿cómo pueden hacer la pregunta? How, y luego viene el adjetivo, is it. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, how long is it? ¿Qué tan largo es o cuánto de largo es? ¿Cuánto de alto es? Height. ¿Cuánto de amplio es o cuánto de profundo es? Y utilizamos el adjetivo. Tienen el significado muy similar, length, long, cada uno tiene significado muy similar, pero el uso es diferente para hacer preguntas. ¿Cuál es? Recuerden, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es el diámetro? ¿Qué tan alto? ¿Qué tan amplio? ¿Cuánto de amplio? ¿Cuánto de profundidad? Sería con el how. Y ya se expresa it's in length y se dice cuánto. It's centimeters y se expresa. Las medidas en inglés son similares a español, simplemente que cambia el metro. Metro sí ya se traduce meter, milímetro, no milímetro, sino milímetro. Unos ejemplos aquí. Tenemos el ejemplo de el peso, los materiales y los colores. La pregunta, how much does it weigh? ¿Cuánto? How much se utiliza para preguntar cuánto, pero cuando estamos hablando de algo que no se puede contar, como por ejemplo contar bananos, contar peras, que eso sí se puede contar, cosas que no son contables. How much does it weigh? ¿Cuánto pesa? It weighs 50 kilograms. Blue cookies weighs 20 grams each. Sí, aquí está el ejemplo. Que pesa, cada uno pesa 50 kilogramos y que Blue Cookies pesa 20 gramos cada uno. El material, it is made of, lo que está hecho, material. It is made of glass, plastic, metal, etc. Es hecho de vidrio, plástico, metal, etc. Blue cookies are made of, están hechas de enriched with flour, icing, bueno, y expresa todos los valores nutritivos que tiene la galleta. Y que, como estamos hablando de galletas, entonces se utiliza el verbo to be en plural, are. Colors, it is yellow and black. Blue cookies are white with brown chip.
Blue cookies son, entonces expresamos los colores, son blancas con chispitas de chocolate. Functions of my product. The functions are their main activities, the purpose of the product. A product may have a general function and specific functions. Bueno, entonces, que el producto tiene, las funciones son las principales actividades y la propuesta del producto. Un producto puede tener una función general o puede tener unas funciones específicas. What is the function of your product? ¿Cuál es la función de tu producto? To eat a cold place, is to eat a cold place, to eat as a snack. Si vamos a hablar de las galletas, to eat as a snack. Comer como un pasaboca. Sí, eso es el snack. Comer como un pasaboca. Blue cookies are to make a dessert. Esa es otra de las funciones de blue cookies. Hacerlo para como un postre. To eat with ice cream, para comer con un helado. What does your product do? Ahora, ¿qué hace el producto? My product hits cold places. Ahora vamos a hablar de blue cookies. Blue cookies provides proteins and calories. Blue cookies provides, es el verbo proveer. Proteínas and calories. Y calorías. Eso es lo que hace el producto de galletas. What is your product used for? ¿Para qué es usado tu producto? Is used. Se utiliza esta expresión is used for y el verbo con ing. Is used for eating cold places. Ahora, blue cookies. Blue cookies are used, como estamos hablando en plural otra vez, are for familiar celebrations. Son usadas para celebraciones familiares. Ese puede ser uno de los usos que se le dará a las galletas. Entonces, de eso se trata, de escribir las funciones del producto. Las funciones principales, para qué está hecho, qué se puede hacer con él, cuál es el uso del producto. The prices. How much is a package of blue cookies? How much, otra vez tenemos cuánto acá. ¿Cuánto es un paquete de galletas blue? A package of blue cookies is, y el valor en dólares, en pesos. De acuerdo al signo, pues se saben que estamos hablando. Blue cookies are $7,000 o pesos. Blue cookies are expensive, cheap, acceptable or affordable. Esa es otra forma en que se puede describir el costo de unas galletas. Si son de un producto, si son costosos, expensive, cheap, si son baratas o económicas, acceptable, si es aceptable, o si es affordable, si trae un beneficio. Ahora la actividad 2. Entonces, para practicar, entonces en la actividad 2 les van a dar este producto, la cámara, y ustedes van a resolver unas preguntas a continuación de acuerdo a esto. Entonces tenemos las medidas: milímetros, glass, que es vidrio, plastic and metal, y las medidas que se dan para si es lo alto, lo ancho o lo largo. Ahora entonces vamos a ver. Esta es la actividad. ¿Ustedes qué deben de hacer? Aquí tenemos sustantivos y adjetivos para escribir el producto. Ahora entonces, tenemos en la columna A la característica en cuanto hablamos de medidas, lo que hablamos de medidas,
En la B tenemos ya el material en el que puede ser hecho el producto. En la C tenemos la forma del producto. Y en la D tenemos los colores. Y ustedes van en esta van a entonces a escoger cuál es la mejor opción, de acuerdo a la característica que les da. Por ejemplo, it's 142 millimeters. Recuerda que tiene 142 de milímetros. Si es recuerden que ahí en la cámara les mostraban la longitud, la medida de longitud, de alto, de ancho. Entonces, si es de largo, entonces recuerden que es length, de acuerdo al glosario. Eighth, si es de alto. Y relacionado con este, entonces puede ser también el diámetro, diameter. Wide, si estamos hablando de la amplitud. Entonces digamos que 142 milímetros se refería al ancho, wide. Y ustedes seleccionan la correcta, de acuerdo a esas características. Y finalmente le dan check para rectificar que de verdad lo hayan hecho bien, y sin embargo les da la opción de intentarlo otra vez. Entonces ustedes pueden intentarlo otra vez. Ahora, entonces, los factores que se pueden considerar cuando van a evaluar un producto, evaluating a product. Entonces hay varios factores. Aquí les dan unas características, their rates, o sea, sus tasas, y tienen que colocar de 1 a 5, desde 1, que es el excelente, hasta 5, que es lo más pobre, pues. Entonces tenemos, por ejemplo, que se puede encontrar en la cámara. Las especificaciones, funciones, entonces aquí está evaluado con un 1, o sea que son excelentes las funciones. La calidad está evaluada con un 2, o sea que no es tan bueno en calidad, y así. Y miren, aquí van a encontrar las características que estaban les preguntaban en la primera actividad. Is it within target? Está entre el objetivo del mercado. Does it compete in the market? Es competente en el mercado, y les dan dos opciones ahí para evaluar. Y dice que sí, que es competente por calidad y porque las características son únicas, originales. Ahora, de acuerdo a eso que vimos, entonces ustedes deben de mirar cuáles son las ventajas y desventajas del producto. Entonces ustedes van a seleccionar cuál es el que sigue. Este es un reporte sobre el producto. Ya les dieron dos ejemplos. It has all the functions. Tiene todas las funciones. De acuerdo a la tabla anterior, ustedes se van a dar cuenta cuál es la que más conviene a seguir. Que tiene todas las funciones. Entonces, bien. No tiene una excelente calidad. En la misma tabla que vieron anteriormente, ustedes van a encontrar esa descripción. Y miren, que si tiene buen peso, que si tiene un tamaño medio, que si el precio es aceptable o no es aceptable, que si tiene buena calidad, que si tiene características únicas. Ahora, entonces, es importante que tengan en cuenta algunos errores que pueden haber, que les puede servir a ustedes para darse cuenta si la opción que le dan es correcta o no. Por ejemplo, it does have a good size. Este does nunca puede haber en una oración dos verbos. Aquí está el verbo hacer y está el verbo tener, a menos que esté negando. Si hay un doesn't aquí, entonces sí es válido. O sea que esta no es válida porque no hay una negación, no hay un does not o doesn't, sino does y have, dos verbos al mismo tiempo. Entonces no está correcto. Como en este caso, que aquí dice it doesn't have good products. Ese sí está correcto porque está el does en la negación. Entonces a ese se podría tener en cuenta. Y analizarlos antes de ustedes escoger una de esas opciones. Bueno, eso es lo más relevante ahí, y le dan check cuando ya hayan finalizado.
Comparing a product. Para este ejercicio sí es importante que ustedes, por favor, revisen el videotutorial que les voy a publicar acerca de comparativos y superlativos. ¿Por qué? Porque en este se están encargando van a comparar, o sea, el ejercicio de ahora en adelante es comparar cada una de las líneas que están evaluando ellos, cuál es la mejor para lanzar la nueva línea. Entonces tienen Blue Wafer, Blue Light y Blue Fantasy. Y están comparando cuál le beneficia más a la empresa. Entonces ahí tienen en cuenta factores como la grasa, el azúcar, las calorías, el peso, el costo de producción, el precio de venta. Y los comparan. Ahora, read the cookies features and match them with adjectives to describe them. Entonces ahora van entonces a leer las características de las galletas y van entonces a relacionarlas con los adjetivos para describirlas y dirán start para empezar. Entonces tenemos aquí lo que ya hemos manejado: peso, cantidad, dulce, tipo, precio, sabor, grasa y calorías. Y ustedes van a relacionarlas con cuál es la que ustedes creen que debe ir. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos cream filled cookies, wafer vanilla flavored. Cream filled cookies. ¿Esto qué cree que son? Son tipos de galletas. Si está la de crema, rellena de crema, está la de wafer de vainilla y está la otra rellena de crema. Entonces esos son tipos. Por lo tanto, entonces pasamos esta de tipos aquí al lado izquierdo. Así van a hacer con el resto de opciones, de acuerdo a las características que les den acá. Ahora van a hacer entonces oraciones comparando. Bueno, aquí les dan el ejemplo de cómo hacer las oraciones comparando Blue Wafer y Blue Fantasy Cookies. Si ven, entonces es necesario, mira, aquí están utilizando comparativos, por eso es mejor que los revisen este tema para poderlo entender y seguir con las actividades. Entonces, complete the conversation with the correct form of the adjective. Make comparisons. Mr. Martínez, Blue Fantasy, Blue Light. Entonces está utilizando, este es el adjetivo y debe buscar cómo sería la comparación de Blue Fantasy, Blue Light, hablando de grasa. Is father than. Is father than, greasier than, or father than. Pues aquí les voy a ayudar con esto. No puede ser father, porque father es cuando estamos hablando de gordos, de una persona cuando está gorda. Greasier es la correcta porque estamos hablando de grasa. Greasier. Y le dan check una vez hayan realizado el ejercicio. Selecting the best product. Ahora entonces les dan los 3 productos aquí con las características. ¿Y qué es lo que van a leer ahora? Un diálogo en una reunión que tienen de producción para ver escoger cuál es el mejor, que le va a traer más beneficios a la empresa de acuerdo a esas características. Y este es el diálogo. Para ustedes entenderlo bien es necesario que lean el glosario y asimismo lean, miren el video tutorial acerca de comparativos y superlativos. Ahora entonces les van a dar el reporte de un producto y aquí hay 2 párrafos. De acuerdo a esos 2 párrafos ustedes ahora van a encontrar cuáles son las características o lo que se está hablando, en cuál párrafo se van a encontrar. Si se encuentran en el párrafo 1 o está en el párrafo 2. Entonces deben de leer esta parte y revisar qué es lo más
lo principal o lo más relevante en cada párrafo. De pronto tomar nota de qué se menciona en cada párrafo para ustedes poder desarrollar el ejercicio. Y ya entonces aquí van a empezar el ejercicio, le dan Start para empezar. Entonces sí, miren, aquí encuentran párrafo 1 y párrafo 2. Entonces, que si es en el párrafo 1, es en el párrafo 2 que los productos se comparan. Entonces, ustedes lo colocan en el respectivo, digamos que están en el párrafo 1. Que si los beneficios de la compañía, si se en el párrafo 1, en el párrafo 2, entonces digamos que en el párrafo 2. Y ustedes lo llevan al párrafo 2. Así. Ese consiste el ejercicio. Y le dan reset si quieren volverlo a hacer. According to the product report you read before, match questions with the correct answers. De acuerdo a ese informe que ustedes vieron, que hay un párrafo 1 y un párrafo 2, ustedes van a entonces a mirar cuál es la respuesta que corresponde a cada una de estas preguntas que están en el lado izquierdo. Por ejemplo, what does Blue Cookies want to select? Que la empresa de galletas Blue quiere seleccionar. Entonces ustedes van a mirar cuál es la respuesta que le corresponde. Como estamos hablando de que, no puede utilizarse en la respuesta el because, porque el because es por qué. Y el que no necesita una razón. Entonces debemos escoger uno que no incluya el because. Esas son tácticas que les puede servir a ustedes. Entonces ninguna de las dos que aparecen con because puede ir con una de what. Igual también en el biotutorial les voy a mencionar cuáles son los tipos de preguntas. What, where, how many y why. Esos son los tipos de preguntas que les voy a explicar. Cuando vemos un where, debemos saber que se está hablando acerca de un lugar, porque es dónde, significa dónde. Entonces, ¿cuál le correspondería? In the country. Es la única de estas opciones que habla de un lugar, in the country. How many? ¿Cuántos? Entonces, ¿cuántos? Cuando hablamos de cuántos, entonces debe hablarse de varias cosas. ¿Cuál puede corresponder? It compares 3 produce. How many produce does Blue Cookies compare? It compares 3 produce. Entonces, si ven, hay 3, está hablando de 3 y la pregunta precisamente habla de cuántos. También pueden guiarse por el verbo que se está utilizando en la pregunta. Debe corresponder el mismo en la respuesta. Why. Cuando ya vean una pregunta con why, entonces deben buscar una respuesta con because. O sea que esta de why y la segunda de why les corresponden las dos que empiezan con because. Y le dan finalmente check para revisar. Sin embargo, ustedes los dejan volver a intentar el ejercicio. Así que no se preocupen con eso, por eso, porque es para aprender. Listo, eso es todo acerca de la actividad Process and Product, que es un libro de negocios. Y aquí este enlace los lleva a la explicación de comparativos superlativos. Sin embargo, si ustedes lo prefieren, pueden revisar el biotutorial que yo les voy a publicar, donde ustedes van a encontrar una explicación de pronto más sencilla de entender sobre los comparativos y superlativos. That's it. Thank you very much, and I hope this video tutorial would be useful for you. Bueno, gracias y espero que este video tutorial sea útil para ustedes.